Muy buenas noches, profesor. Este es mi video del taller número 7, el cual se llama resonancia y factor de potencia. Eh, bueno, en la actividad número 1, pues vimos más que nada los símbolos de resistores, símbolos de inductores, de capacitores y de corriente continua, perdón, corriente directa, corriente alterna, polaridad positiva, polaridad negativa, ¿no? Identificamos estos símbolos y a su vez también pusimos para qué sirve, ¿no? Su función. Esta parte fue, entre comillas, más fácil, la más fácil, pero también fue muy importante porque cuando tengamos el manual, pues vamos a poder identificar cada símbolo. Eh, Después, en la actividad número 2, pues vimos, o bueno, mejor dicho, analizamos circuitos RLC en series, ¿sí? Donde pues en el primer circuito, sí, en cada circuito calculamos la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Después fuimos en cada circuito, fuimos perdón, reactancia capacitiva, reactancia inductiva, la impedancia y el factor de potencia. Después en cada circuito fuimos cambiando algunos parámetros, como en el circuito, por ejemplo, en el circuito número 2 modificamos la resistencia, ¿no? Y vimos en qué afectaba. Con en esta actividad, pues aprendí que cuando aumenta la resistencia, también aumenta la impedancia y la corriente disminuye, porque con la impedancia es directamente proporcional y con la corriente es inversa, ¿no? Bueno, a ver, creo un poquito mejor. La impedancia está sumando y multiplicando, por eso es que mientras más resistencia también hay más impedancia. En cambio, en la corriente, mientras más resistencia hay, pues la impedancia va a ser más grande. Y como la impedancia está en el denominador de la fórmula de la corriente, pues em, esto hace que la corriente disminuya. También vi que al modificar la inductancia, la capacitancia o la frecuencia cambian la relación entre las reactancias, haciendo que el circuito se acerque o se aleje de la condición de resonancia. Esta parte fue un poquito difícil de entender porque no lo había visto teóricamente, pero al final lo comprendí, ¿sí? Un circuito, cuando la reactancia inductiva y capacitiva están muy cerca en sus valores, pues esto hace que prácticamente se eliminen y que solamente quede la, la resistencia, alcanzando el menor valor de la inductancia, porque como dije, se elimina la reactancia inductiva y capacitiva y deja solamente la resistencia para que así pues se eleva al cuadrado y saca la raíz de eso, papá se va y queda la impedancia en su menor valor. Después, en la actividad número 3 vimos, o bueno, usamos el simulador para poder recrear un circuito con parámetros como la fuente de corriente alterna de 10 voltios, la frecuencia de 500 Hz, la resistencia de 100 ohms, un inductor de 50 milihenrios y un capacitor de 2 microfarads. Aquí comparamos un poco los valores teóricos con los calculados, donde vimos que prácticamente eran iguales, por no decir que, por no quitar la palabra prácticamente, porque sí eran iguales. Solamente había una diferencia pequeña en la corriente que vi que en el valor calculado salía 0,10 amperios y pues en en el valor observado, vi que era, bueno, lo que pude calcular y tomarle una captura fue 99,977 miliamperios, que prácticamente es lo mismo. Pero ya, pues también la forma de la onda, del voltaje y del amperaje o de la corriente, pues ambos eran sinusoidal.
Entonces, ya, no cambia mucho. Después, en la parte número 4, la actividad número 4, vimos el barrido de frecuencia e identificación del punto de resonancia. Aquí lo que hicimos fue, con el mismo circuito anterior, cambiamos la frecuencia desde los 100 Hz hasta los 1000, en el cual poco a poco vimos cómo mientras más aumentaba la frecuencia, pues la reactancia inductiva iba aumentando. Por otro lado, mientras más aumentaba la frecuencia, la reactancia capacitiva iba disminuyendo. Esto se debe, como en el caso anterior, a que en la reactancia inductiva, pues la frecuencia se multiplica y en la reactancia capacitiva la frecuencia divide, ¿no? Lo que hace que disminuya y aumente. Pero poco a poco, en cada subida de frecuencia, nos acercábamos más a la resonancia, a que los valores de la reactancia capacitiva y reactancia inductiva, pues se acercaran mucho, lo cual nos daba la resonancia. Y eso hacía que, pues, como dije anteriormente, la impedancia alcanzara su mínimo valor. Después, en la actividad número 5, si no me equivoco, sí, 5, hicimos un poquito más de lo mismo, ¿sí? En el mismo circuito, ahora con la frecuencia, con la frecuencia sin mover, constante, con la frecuencia constante, lo que fuimos cambiando fue en la parte A, fuimos cambiando la resistencia. Y pues aquí, mientras más grande era la resistencia, pues más grande era la impedancia. Y pues la corriente fue disminuyendo por el tema que dije anteriormente, fue un poco más de lo mismo. Y pues ya, también vimos que el factor de potencia, bueno, como aquí como usamos los 500 Hz del circuito número 3 del simulador, eh, este, la resonancia, hacía resonancia, porque utilizamos los 500 Hz, entonces el factor de potencia era muy elevado, muy cerca a uno, tenía un buen factor de potencia. Después fuimos cambiando también en la parte B la inductancia, ¿no? Desde los 25 milihenrios hasta hasta los 100 milihenrios. Aquí vimos que mientras más aumentaba la inductancia, también aumentaba la reactancia inductiva, porque, como dije, pues está multiplicando. Entonces, obviamente va a aumentar. Y pues, con respecto a la frecuencia de resonancia, disminuía. Ya, después en la parte C de la actividad número 5 está y bueno, cambiamos los microfaradios, fuimos aumentando desde el 1 hasta el 8 y como dije, pues mientras más aumentaban los microfaradios, pues más disminuía la reactancia capacitiva. Mientras más aumentaba el capacitor, o sea, los valores del capacitor, más disminuía la reactancia capacitiva. La frecuencia de resonancia eh, prácticamente era igual a cuando solamente cambiamos los microhenry, perdón, la frecuencia, la inductancia. Consumo. Y ya, pues para concluir, eh, la importancia de los circuitos RDC es mucha, porque pues están en muchos circuitos en muchos sistemas del avión, ¿no? Como en el sistema de comunicación, de navegación, también el de radar. Entonces, si podemos saber cómo utilizar estos circuitos de manera correcta, pues nuestro trabajo va a ser va a ser muy bueno.
Y ya, al final puse mi ATS con una firma media rara. Y pues me gustaría, profesor, que considere los cuadros que hice porque me demoré mucho haciéndolos. Cada cálculo está bien ordenadito ahí. Y ya, con eso termino. Hasta luego. Muchas gracias, profesor.